El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes con todos y con todas. Nuevamente bienvenidos a este seminario de propiedad intelectual que ha organizado el CIDAP y que estará llevándose a cabo durante toda esta semana. Quiero presentarles y darle la bienvenida a la abogada María Gabriela Campoverde. Ella es abogada graduada por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, máster en Branding y Diseño de Marca por la Escuela Superior Politécnica del Litoral y máster en Propiedad Intelectual por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es socia fundadora del estudio jurídico CreaLegis, especializado en propiedad intelectual y compliance. Fundadora y directora del Círculo Naranja, organización que impulsa las industrias creativas y culturales del Ecuador a través de la capacitación, protección y generación de propiedad intelectual. Anteriormente ejerció el cargo de directora general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del Ecuador, SENADI, y ha recibido el Premio Caribe Naranja por el impacto en su trabajo en los sectores creativos y es la creadora del concepto responsabilidad, creatividad y cultura. Su trayectoria es marcada por su especial atención a los sectores creativos y culturales. Así que, abogada, le doy la bienvenida y muchísimas gracias a todos y todas. Hola a todos, muchísimas gracias. Gracias al CIDAD por esta oportunidad. Para nosotros es un privilegio poder compartir sobre la propiedad intelectual y que realmente sea una herramienta que les sirva a todos para sus proyectos, sus negocios, sus empresas y en general a todo lo que se dedican. Vamos a entrar un poco en materia. Yo voy a apagar la cámara porque para no tener una mejor calidad de video y vamos a tener preguntas y respuestas cuando hacemos los ejercicios y al final de los contenidos en caso de que tengan alguna pregunta. De todas maneras, si en algún momento tienen alguna y quieren ponerla en el chat, lo pueden hacer y ya cuando pues estemos en ese espacio las revisamos y las respondemos. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Bueno, primero indicarles que pues esta presentación tiene derecho de autor y es propiedad de Crealegis S.A. Este disclosure es importante porque ustedes cuando también pueden ver este ejemplo y cuando ustedes tengan sus proyectos que ustedes le presenten a una persona o a un empresario, un inversionista, una institución pública, una institución sin fines de lucro, una institución privada, alguna persona jurídica privada. Siempre es importante que la información o el contenido de lo que ustedes estén presentando y la persona que esté recibiendo esta información tenga este disclosure. Entonces aquí pueden ver un ejemplo que ustedes podrían utilizar eh, también, como les decía, en su proyecto personal podrían poner el presente proyecto, el presente modelo de negocio, o sea, es decir, cualquier información confidencial que ustedes estén presentando, porque así ustedes vamos a verlo más adelante, pero de esa manera la persona que está recibiendo la información está siendo comunicada correctamente de quién es la propiedad intelectual de lo que le están presentando y segundo, también va a saber qué está autorizado a hacer con la información. Porque como vamos a ver más adelante, se dan muchos casos en los que las personas presentan proyectos, presentan eh, ideas de negocios que quieren desarrollar, presentan esquemas financieros, etcétera. Y luego, pues las personas que lo reciben de pronto lo toman y se lo dan a otra persona para que lo haga. Entonces, es importante, como les decía, desde el principio, que nosotros estemos mostrando algún proyecto o alguna información confidencial o que tenga derecho de autor, mencionar los términos y condiciones para los que está recibiendo. Ya. Ok. Eh, En esta primera sesión, lo que vamos a ver es, primero nos vamos a introducir en el derecho de propiedad intelectual en un sentido amplio. Luego vamos a ver estos principios básicos que tiene la propiedad intelectual y luego vamos a entrar a las preguntas y respuestas.
Si el tiempo nos alcanza, podemos avanzar un poco en lo que es la segunda sesión, pero que es un tema ya marcario. Sin embargo, yo lo divido en sesiones porque al cerrar este contenido es donde vamos a tener las preguntas y respuestas. Entonces, muchos de ustedes tal vez no han escuchado el término de propiedad intelectual, tal vez otros sí, o tienen alguna idea y dicen, sí, sí lo he escuchado. Algunos dicen que, pues, que es una marca, algunos dicen lo que uno crea, etcétera. Pero hoy vamos a ir aclarando conceptos y teniendo claro a qué se refiere el término de propiedad intelectual como tal. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos de propiedad intelectual, nos referimos a todas las creaciones, o tiene que ver con todas las creaciones de la mente del ser humano, porque a diferencia de cualquier otro ser vivo en la Tierra, solamente el ser humano tiene esta capacidad creadora. Entonces, todo lo que resulta del ingenio, de la creatividad, del intelecto, puede ser objeto de derechos de propiedad intelectual. Más adelante tenemos un pequeño debate de inteligencia artificial, que ya lo vamos a ir conversando, lo han de haber escuchado también, pero es importante que tengan esta base clara de que solo las creaciones que salen de la mente del ser humano son las que eventualmente van a poder tener un derecho de propiedad intelectual. Ahora, cuando hablamos de propiedad intelectual como tal, tiene elementos que son, o sea, la característica es que la propiedad intelectual tiene elementos intangibles, a diferencia de otras ramas del derecho, que tal vez ustedes han escuchado, que tal vez en algún momento han utilizado, como por ejemplo si han vendido un carro, si han comprado un carro, o han comprado una casa, o han vendido una casa, y ahí pues estamos hablando de una propiedad que se puede tocar, ¿no? Pero en el caso de la propiedad intelectual como tal, hablamos 100% de un elemento intangible. Eso, y hay que tenerlo claro, porque muchas veces la creación va a estar incorporada dentro eh, de algún objeto físico. Sin embargo, la propiedad intelectual no tiene que ver con el objeto físico, sino con el intelecto. Y esto solamente como para dar una idea. Si yo compro un libro, ¿verdad? Si yo compro un libro, este, no sé, Cien años de soledad de García Márquez, y yo me compro el libro, yo soy dueña pues de la propiedad física, no del libro que compré, pero yo no soy dueña de las palabras, es decir, más que las palabras, del contenido. De eso, ahí está justamente los derechos de propiedad intelectual, en los personajes, en la forma en que está redactado, la creación, entonces, en la obra literaria como tal. Entonces, ahí es un claro ejemplo de cómo cuando hablamos de propiedad intelectual hablamos 100% de este elemento intangible. Y principalmente la propiedad intelectual vamos a tener dos ejes importantes. Uno va a ser la propiedad, es decir, definir de quién es el propietario de esta creación. Y segundo, que son temas también importantes cuando ya se establece de quién es la propiedad, es los medios de comercialización que va a tener ese elemento intangible. Ahora, la propiedad intelectual tiene derechos y normas, tiene derechos y normas, tiene todo un sistema de protección, y eso pues es una buena noticia para todos los que estamos actualmente viviendo en el siglo XXI, porque no siempre fue así. Y eso es buena noticia porque significa que este es un momento histórico en el que todo lo que yo puedo crear tiene un sistema que está protegido y que tiene pues derechos, que tiene normas, que tiene un sistema de protección, por lo que vale la pena invertir como no sucedió en otros siglos, que ya lo vamos a ver. Y por último, otro concepto que también va a ser importante cuando hablemos de propiedad intelectual es el, cuando denominamos los sectores creativos y culturales, que ustedes lo van a escuchar mucho en esta charla, se van a dar cuenta que
cuando nos referimos a este tipo de sectores, algunos piensan que son solamente los artistas o solamente los gestores culturales, pero no es así. Ya vamos a ver que la propiedad intelectual, justamente por ser inherente al ser humano y por ser parte de la creación de la mente del hombre, entonces se van a dar cuenta que este es un concepto, o sea, que abarca, mejor dicho, múltiples sectores de distintas disciplinas, es decir, en realidad prácticamente estamos abarcando casi todo. Y cuando hablemos de sectores creativos y culturales, nos vamos a enfocar en todas aquellas que tienen el potencial de producir riqueza, empleo, ¿a través de qué? De generar y explotar la propiedad intelectual. Y así es como ustedes se van a dar cuenta que aunque no sean diseñadores o no sean artistas, o lo que, o sea, dentro del sector en el que ustedes estén, eh, es muy posible que ustedes estén dentro también de un sector creativo y cultural. Ahora, la propiedad intelectual, como toda rama del derecho en general, eh, va a tener una naturaleza negativa y una naturaleza positiva. Ahora, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero ¿a qué se refiere? Bueno, básicamente se refiere en que voy a tener derechos en los que yo voy a poder, por ejemplo, autorizar el uso de mis creaciones y por otro lado también voy a poder defender mis creaciones legalmente, es decir, con acciones judiciales, con acciones penales, con acciones administrativas. Por eso se refiere a que tengo una naturaleza negativa y una naturaleza positiva. La propiedad intelectual es una categoría única en el derecho, no está inmersa dentro de otra categoría porque es tan especializada, tiene tantas características eh, especiales que el derecho lo tuvo que llevar a ser una categoría única. Este concepto que vamos a ver aquí es muy importante que ustedes lo tengan en claro y es que la función principal de la propiedad intelectual es la diferenciación. Entonces, en caso de duda, de más adelante, en algún caso, algún ejemplo que veamos, la pregunta que uno se tiene que hacer es si hay diferenciación o no en ese caso. ¿Por qué? Porque justamente esa es la función principal, ser diferente. La propiedad intelectual lo que busca al premiar esa diferenciación o al otorgar esos derechos a la diferenciación del creador es justamente promover la competencia, desanimar la imitación y el parasitismo. Lo que busca básicamente la propiedad intelectual es eso, que cada ser humano, que cada individuo tenga de alguna forma el espacio de poder crear y de que esté incentivado a crear, porque sus creaciones pueden ser su fuente de ingresos, de riqueza, herencia cultural, empleo, etcétera. Entonces, básicamente lo que quiere la propiedad intelectual es que hoy por hoy todo ser humano considere que crear es un buen negocio para él, para esa persona. ¿Ok? Entonces, como conceptos así generales, la propiedad intelectual va a proteger la creación y la expresión, pero no va a proteger las ideas. Con un asterisco ahí, con un gran excepto, que lo vamos a ver en ciertos casos y lo limitado que es cuando hablemos de secretos comerciales e industriales. Pero por regla general, es importante entender que la propiedad intelectual no va a proteger las ideas. Y esto sí es un error común, por decirlo así, idiosincrasia, por decirlo de alguna forma, en los que las personas, y ustedes tienen que haber escuchado, que alguien tiene que haber dicho que le robaron una idea, por ejemplo, que puso un negocio y que un mes después, un año después, alguien puso la misma idea de negocio. Entonces dice, no, es que me copiaron la idea o me robaron la idea. Entonces, es importante primero ir eliminando estos mitos y entender que la propiedad intelectual no va a protegerte la idea, porque las ideas las puede tomar cualquier ser humano. Entonces no tiene nada de malo, ni de inmoral, ni de ilegal, ni de falta de ética tener una misma idea de negocio de otra persona. Por ejemplo, no sé, viajaste a Colombia y viste una peluquería, spa de perros. Y
regresas a Ecuador y te das cuenta que no hay esa idea, ¿no? No hay una peluquería, pero pues tú las puedes hacer y eso no tiene, como les decía, ningún tipo de problema ni de legalidad, ni de ilegalidad, ni de un tema reprochable moralmente, porque el fundamento justamente de la propiedad intelectual es que pueden existir cientos de negocios que tengan la misma idea. Pero, ¿qué es lo que sí va a proteger la propiedad intelectual y lo que sí sería ilegal o lo que sí sería reprochable? Que copiemos la creación, la expresión de esa persona. Es decir, que hubiésemos visto este local y le hubiésemos puesto el mismo nombre, los mismos colores, la misma forma de negocio, etcétera. Es decir, copiamos literalmente las creaciones de esa persona. Entonces ahí sí estaríamos hablando de un posible caso de infracción de propiedad intelectual. ¿Cómo vamos a hacer un ejercicio primero para poder tener una idea de lo que estamos conversando y que si alguien tiene una duda en este momento lo podamos aclarar. Pero aquí, antes de empezar el ejercicio, vamos a hablar de unas ideas. Vamos a hablar, perdón, de unos casos. Entonces, una idea específica, por ejemplo, negocio de hamburguesas tipo smash, tipo gourmet, con panes de papa y pan en diferentes ciudades o inclusive en diferentes países. Pero sí, sí ha habido en Ecuador un boom, por decir así, una proliferación de, sí ha habido una proliferación, por ejemplo, de negocios de hamburguesas tipo Smash. Ya es algo que se ha venido dando mucho en los últimos 5 años. Eso está bien. Cualquier persona, como les decía, puede ser parte de ese tipo de negocio. Y lo que se va a proteger ya es el nombre que le vas a poner al negocio, a la marca, la apariencia distintiva del local, si es que tienes locales, las recetas que tú prepares, la receta de la salsa, la receta de cómo se hace la hamburguesa, los manuales de procedimiento. Inclusive podría ser algo mucho más específico, podría ser un negocio de hamburguesas veganas con productos solamente hechos por ejemplo, que hayan sido cultivados en la zona en la provincia de La Suay, por ejemplo. Podría ser así, tan específico. Y aún así seguiría siendo una idea y cualquier persona podría tomar la misma idea y no habría una infracción. Excepto, como les digo, si ya empezamos a copiar las creaciones. En el sector de la moda también puede suceder. Por ejemplo, podría ser alguien que se dedique a ropa, a fabricar o a tejer ropa para niños, eh, hecha con algodón orgánico, producido solamente en Ecuador, ¿ya? Entonces podría ser hasta muy específica la idea y eso no significa que otra persona no lo pueda hacer. Puede ser ropa casual, puede ser ropa de alta costura y estaría bien, ¿ok? Estaría bien que otra persona se dedique a lo mismo. Em, claro, ¿qué es lo que se va a proteger en el sector de la moda? Pues probablemente la marca, ciertos diseños que tengan originalidad. También pueden haber procesos de producción que pueden tener diferentes tipos de figuras jurídicas en los que se pueda proteger. Y otro ejemplo que les puse fue la industria tecnológica, ¿no? Porque la industria tecnológica también, pues, ustedes pueden ver que existen varios tipos de teléfonos. Entonces nadie se puede apropiar de la idea de un teléfono inteligente, por ejemplo, o de un reloj inteligente, o de un televisor inteligente. Pero lo que se va a proteger ya va a ser, por ejemplo, si hay una patente de procedimiento, una patente de producto, o pueden haber secretos comerciales en los códigos fuentes, en los códigos objetos, en los diseños que tenga ese teléfono. Pueden ser diseños exteriores, pueden ser diseños internos. Entonces,
ahí es donde ya entra la propiedad intelectual, en el momento en que hay creaciones y hay expresiones. Entonces, en este momento vamos a hacer un pequeño ejercicio y la idea es que después de este ejercicio, las personas que quieran compartir o que quieran hacer una pregunta hasta este momento lo hagan. ¿Cómo sería el ejemplo? Digamos que este es mi ejercicio. Entonces yo en idea pondría estudio jurídico especializado en propiedad intelectual y compliance con enfoque en los sectores creativos y culturales. Ese, por ejemplo, es mi idea. Cualquier persona puede hacer lo mismo, ¿no? Es muy especializado, pero alguien podría hacer lo mismo. Y en creación, yo pondría, por ejemplo, el nombre que le he puesto a mi estudio jurídico, que es Crea Legis. Ese sería mi ejercicio. Entonces, los invito a que en este momento ustedes anoten su idea, cualquiera que sea. Eh, este, confección de tejidos, venta de artesanías, lo que sea que ustedes se dediquen como idea. Si puede ser una idea específica, mejor. Y luego ustedes enumeren qué es lo que han creado para esa idea. Y que ustedes consideren que en eso que han creado, ustedes le han puesto ingenio, le han puesto este esfuerzo, este intelecto. Y luego el que quiera comparte para poder darles luces y una guía para ver si realmente lo hicimos bien. Lo hicimos bien y no hay dudas, ¿ok? Entonces vamos a poner un minuto otra vez y de ahí pues les podemos dar la palabra. Voy a ir contestando lo que ponen en el chat. Alguien pone, por ejemplo, mi idea es calzado. Ya, es decir, la idea, por ejemplo, Viviana, la idea sería venta de calzado o fabricación de calzado y la expresión sería Ricky Sport. De ahí tú ya le pusiste un nombre a tu idea y por lo tanto sobre ese nombre ya podrías tener un derecho de propiedad intelectual. Paula dice que su marca es una marca personal, lo cual es excelente y ya vamos a ver ejemplos de marca personal en la segunda sesión. Entonces, la idea del negocio sería crear identidad cultural para las prácticas manuales artesanales. Esa sería la idea. La idea sería tal vez dar el servicio de eh, el servicio prestado o el servicio profesional de creación de prácticas manuales, artesanales, el servicio profesional de creación de obras de arte, o sea, es decir, todo eso podría ser la idea. Y ya la expresión, en este caso,
y es válido, puede ser la marca personal, sería Paula Arias. Paula Arias sería eventualmente el activo que tú podrías estar registrando y aunque sea tu nombre, vamos a ver más adelante que lo recomendamos, porque sí existen homónimos en el país en cualquier país que realmente uno esté, y sí han habido precedentes jurídicos en los que ha habido una disputa en cuanto al nombre, porque básicamente pues el primero que ingresa la solicitud o el primero que solicita la marca va a tener un mejor derecho que una persona que lo presente posterior. Viviana dice que quiere algo más reducido. Sí, podrías eventualmente tu activo intangible, en vez de hacerlo calzado Ricky, o sea, bueno, que Ricky es es realmente el elemento distintivo, sí podrías eh, crear algo a partir de eso y mientras más ingenio, mientras más esfuerzo le pongan en el nombre, mientras más distintivo sea, más protección van a tener. Eso, como les decía, lo vamos a ver en la segunda sesión cuando hablemos de marca específicamente. Em, Francisco nos hace una pregunta de infracción, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante en esta misma sesión, ahí la contestamos. María nos dice que, claro, su idea sería venta de artesanía en prendas de alpaca. Esa sería la idea no apropiable por nadie. Y la expresión en este caso podría ser arte alpaca todo unido. Sí podría ser. Ahora, más adelante vamos a ver que puede la autoridad considerar que hay ciertas marcas que son muy genéricas y tal vez déjatelo anotado en este momento, pero después te vas a dar cuenta que puede ser que le puedas estar agregando algo más a ese nombre. Eso lo vamos a ver cuando veamos marcas. Luego tenemos Tefi Loor, dice, claro, su idea sería elaboración de artesanías en fibras naturales, esa es la idea. Cualquier persona puede elaborar artesanías en fibras naturales. Y en la creación aquí, lo que puede tener propiedad intelectual es justamente la marca que ella le ha puesto, que es Cutul. Janet dice que su marca se llama Manos de Hada. Ya, su creación sería Manos de Hada y la idea sería diseñar y personalizar productos eh, de porcelanicrón y accesorios en arcilla poliamérica. Ya, por eso les decía, puede ser muy específico, pero igual cualquier persona mañana podría diseñar y personalizar ese tipo de productos. Lo que Janet tiene que trabajar es, bueno, ya tiene una marca, ya tiene un activo que podría proteger y por otro lado, pues ya también podría crearle diseños, etcétera, ¿no? María del Pilar Peña nos dice, claro, que su idea sería elaboración de carteras, sería en todo caso la idea. Desde el material, desde el diseño, desde la paleta, cualquier persona puede elaborar carteras, pero su activo intangible de María del Pilar sería GapMari. ¿Ok? Erika, por ejemplo, nos dice que ella hace con técnicas artísticas, hace pintura acrílica y también da clases de talleres de arte para personas con discapacidad. Entonces, efectivamente, cualquier persona podría hacer lo mismo, ¿no? Podría usar la técnica, podría dar talleres, pero aquí lo que ella ha empezado a crear ya es un nombre a su proyecto, a su negocio y le ha puesto Raza Art. Ya. Mm, cal- eh, no tiene nombre, pero bueno, dice que hacía calzado, lo mismo, o sea, si le pone un nombre al calzado, este puede tener una protección. Nebraska nos pone que su idea sería una galería de arte y educación, es un espacio de encuentro cultural y educativo, eso es excelente y como les mencionaba, entonces cualquier persona puede tener un espacio así, ¿no? Y de hecho existen múltiples, ¿no? En todo el mundo. Y el nombre, este nombre aquí en específico, Nebraska, yo te pido que lo apuntes porque cuando hablemos de marcas,
te vas a dar cuenta que vas a tener que modificar ese nombre para poder tener una creación. Ya eso ya lo vas a ver más adelante, pero está bien que lo anotes porque justamente ese es el ejercicio. Teresa nos puso cuál es su idea, pero no nos ha dado todavía cuál es su creación. Edita nos dice que ella también como idea elabora bisutería con semillas naturales y venta de artesanía. Está muy bien, falta la creación, o sea, que podría ser, como les decía, un nombre, diseños. Eugenia Martínez nos dice también que ella crea e innova con fibras endémicas de la zona. Eso es una idea. Cualquier persona puede crear e innovar con fibras endémicas. Pero su creación ya empieza cuando ella le pone una marca que se llama Cestería Fina en Pita. Ya, eso habría también, anótalo Eugenia, que ya vamos a ver más adelante cómo construir una marca que pueda ser fuerte mañana. Eh, Claudia Quintana también nos dice que ella hace artesanías y diseñan agendas en papel reciclado. Exacto. Entonces, eso cualquier persona puede mañana crear agendas en papel reciclado, ponerle fibras naturales, ponerle tapa de madera, pintarlas a mano. O sea, puede ser exactamente el mismo negocio, pero donde ella va a tener una creación es donde ella ya le puso una marca que se llama Bajú. La pregunta de Rosana de Córdoba la vamos a ver ya mismo cuando entremos a la sesión de marcas. Ok, otro ejemplo que pone Johanna Castro es que la idea es la fabricación y creación de joyas con materiales de descarte y su creación vendría a ser povera. Muy bien. Lo mismo Sonia nos dice que su idea vendría a ser tejidos en fibras naturales y su creación en cambio es teartes. Karina lo mismo nos dice fabricación de estuches escolares y médicos vendría a ser la idea y la marca Chévere. En ese caso, Karina, sí te pido que apuntes el nombre para que cuando veamos el capítulo de marca, tú puedas hacer comentarios al respecto cuando una marca es descriptiva, como podría ser Chévere. Ya lo vamos a ver. Luego tenemos, bueno, dice Isabel Morocho que por ejemplo, la idea son trabajar con hilos de algodón. Perfecto, eso cualquier persona se puede dedicar, pero su elemento ya de creación es que le puso a su actividad, le puso Chabelita Macramé. De ahí ese ya sería su activo intangible. Emma también nos dice lo mismo, su idea es confeccionar ternos de baño para mujeres y la creación sería Emar. No, no, en este momento no importa si no está registrada o no, vamos eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante ahorita es identificar que tengan una creación. Ya, ok. Y por último, tenemos que Marco nos dice que él elabora máscaras de diablada pillareña y le pone máscaras Cayamara. Ahí sí me tienes que decir si Cayamara, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero anótate cuando veamos el tema de marcas que si Cayamara es su apellido, pues ahí sí podría ser objeto de activo de propiedad intelectual, pero si identifica alguna zona o identifica un estilo, ahí podríamos estar dentro de una causal de nulidad, que como les decía, eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, ya para avanzar, tenemos el ejemplo de Francisco Luna, que él dice, bueno, yo, eh, perdón, que se me fue, ya, la idea sería realizar ponchos con material endémico del municipio de Huachucal, con figuras tradicionales culturales del municipio, y ya su creación son los ponchos. A ver, em,
ahí, Francisco, sí te diría que vamos a tener que trabajar en la creación como tal para que tú puedas desarrollar creaciones en los que tú puedas tener un derecho de propiedad intelectual. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de marca, pero también cuando veamos expresiones culturales eh, y expresiones tradicionales y culturales, que eso lo vamos a ver más adelante, cuando lo que nosotros estamos haciendo no tiene un patrón o no tiene un diseño que tuvo origen en mí, es decir, en el artesano, sino que yo lo que estoy haciendo es que estoy poniendo diseños o patrones ancestrales. Ahí, en cambio, no tengo derecho sobre eso ancestral, sino que estoy utilizando algo ancestral. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Que se, no quiero que se confundan porque estamos, como les decía, yendo poco a poco. Entonces, ok, hasta ahí entonces vimos ejemplos, ustedes también, los que tal vez no participaron, pero lo anotaron, ya también tienen claro a qué se refiere la idea y la creación. Entonces, ese es el primer punto que vamos a ver eh, en, en esta charla. Ahora, solo para saber un poco de dónde viene la propiedad intelectual y un poco históricamente tener un contexto de dónde nace esta rama, por qué hablamos de que es un siglo histórico, y ya lo vamos a ver más adelante, lo primero que nos preguntamos es, o lo primero que les quisiera preguntar o que ustedes piensan es cuál fue la primera norma de propiedad intelectual en el mundo, o sea, de dónde nace, en qué momento de la historia del ser humano se decidió que efectivamente se iba a regular de alguna forma quién era dueño de tal creación y de tal forma. Cuando damos clases en la universidad, las respuestas son múltiples, ¿no? Las respuestas son, eh, algunos hablan del año 2000, otros hablan de 1900, otros hablan de 1500, es decir, las respuestas son muy variadas, no todo el mundo lo tiene claro. Sí podemos remontarnos, aunque no había una norma escrita en Grecia y Roma, sí podemos remontarnos a que fue en Grecia y Roma en que por primera vez ya empezó a haber una noción de que lo que se estaba creando provenía de tal persona. Es decir, por ejemplo, en las eh, obras teatrales que hacían en este momento histórico, ya se hablaba de quién era de que esa obra teatral era de fulano, ¿no? Era de tal persona. Entonces ya, si bien no había una norma todavía, no había un beneficio tampoco, ya empezó a haber esta concepción de que de lo que esa persona estaba creando, de alguna forma provenía de esa persona. Y era un concepto que todavía no estaba desarrollado en la humanidad. Pero ya cuando hablamos de la propiedad intelectual ya normada, su primera norma escrita como ley, sí tenemos que remontarnos a un momento que fue clave en, en la historia de la humanidad. Y casualmente tiene que ver justamente con un inventor, con una persona que, si bien es cierto, no existía un marco jurídico que incentive las creaciones, igual habían personas creando. O sea, no es que porque no había el marco nadie creaba, no, igual el ser humano seguía creando, pero tal vez no había el incentivo jurídico o el incentivo económico tal vez para hacerlo. Pero el ser humano siempre ha tenido ingenio y siempre ha tenido talento, entonces eso se ha venido desarrollando. Y aquí es cuando ustedes se pueden dar cuenta cómo una persona, solo una persona que pudo crear algo que cambió el rumbo de la humanidad y a su vez da el nacimiento a dos ramas muy importantes, como lo es la propiedad intelectual, pero también el diseño gráfico. Esta persona, como les decía, sin ningún tipo de motivación económica o legal, porque no existía un sistema de patentes en ese momento. No es que él podía patentar su invento y ser millonario o vivir de su invento. En ese momento no. Simplemente una persona muy curiosa,
muy inteligente y que quería aportar en el mundo con los dones que él había recibido, desarrolla este aparato que conocemos como la imprenta. Y como les digo, esto marca un antes y después en general en la humanidad. La imprenta en ese momento representa o representó eh, básicamente la democratización del conocimiento. Hasta ese momento, hasta ese momento, el conocimiento era muy limitado, las personas no tenían acceso fácil a los libros que existían, ¿no? A los libros escritos a mano, a la Biblia, no tenían acceso, eso era solo para ciertos clérigos, eran en idioma, en un idioma que no sabían las personas, no era un idioma gentil, eh, y básicamente lo que hace, lo que hace Johann Gutenberg con este invento es que ya las personas no tienen que escribir un libro, eh, o sea, imagínense cuánto les tomaba copiar un libro, ¿no? O sea, les tomaba meses o años copiar un libro porque se hacía a mano, ¿no? Entonces, ya con, con este invento, todo cambia porque este invento básicamente hace muy sencillo poder crear ejemplares con los contenidos que existían en esa época y más aún en eh, en cualquier otro idioma. Entonces, pues efectivamente, la primera obra que se imprime fue la Biblia en la llamada Vulgata, y muchas personas ya podían acceder y tener este conocimiento, ¿no? Que, como les decía antes, antes no lo tenían. Y luego, por supuesto, fueron creados otro tipo de contenidos, em, y eso pues es lo que marcó finalmente un cambio total en la historia de la humanidad. Y en ese momento, la imprenta o tener una imprenta equivale a lo que hoy en día lo podríamos comparar con tener, por ejemplo, un teléfono inteligente o una computadora. Todos querían acceder al conocimiento, ¿no? Hoy por hoy tú tienes el celular, mientras yo estoy hablando, las personas pueden googlear y decir, a ver, quiero saber del Estatuto de Venecia. O sea, en ese momento tú puedes ahorita acceder a cualquier tipo de conocimiento mediante un aparato digital. En esa época, ese conocimiento se adquiría con obras impresas y por lo tanto, donde haya una imprenta, pues era un éxito de negocio. Entonces, pasaba algo casualmente interesante en Italia, en Venecia, que es una zona en Italia relativamente pequeña. Estamos hablando de aproximadamente 400 kilómetros a la redonda de todo Venecia. O sea, realmente no es una superficie muy grande. Y sin embargo, dentro de esta superficie de Venecia, habían 400 imprentas. Imagínense, o sea, imagínense en 400 kilómetros, 400 imprentas. Estamos hablando de que por cada kilómetro mínimo había una imprenta. Para que ustedes se imaginen el buen negocio que era en una zona tan relativamente pequeña, eh, era tan exitoso el tema de la imprenta. Por eso lo comparo con los teléfonos, ¿no? Si pudiéramos calcular a qué distancia hay un teléfono entre otro, pues probablemente no va a ser un kilómetro. En una misma casa probablemente hayan tres teléfonos, dependiendo la cantidad de personas que están ahí, o computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, era tan exitoso que eh, las personas empezaban a comprar, o sea, era como que lo de más demanda que tenía, pero así como tenía demanda, también empezaron a haber problemas, porque resulta que la imprenta de al lado
cogía la edición de de la imprenta del otro lado y la imprimía. Entonces empezaron a generarse conflictos de propiedad intelectual, pero no tanto desde el punto de vista del derecho a autor, o sea, de la autoría, porque o sea, de la autoría de la obra literaria como tal, sino de las ediciones, o sea, de cómo se había editado. Y por lo tanto, eh, aquí ustedes pueden ver cómo en general los cambios vienen de los creadores. O sea, los creadores son los que hacen que haya que cambiar las leyes, reformar las leyes, actualizarlas. Es decir, las leyes siempre van un paso atrás de los creadores. Los creadores crean, las leyes se tienen que ajustar. Hoy por hoy, por ejemplo, vemos que se discuten leyes de inteligencia artificial porque ya los creadores están haciendo estos programas y la ley no había todavía concebido el tema de inteligencia artificial. Entonces, en muchos países ya se han aprobado reglamentos, en otros se está discutiendo. Entonces, siempre es así. Y aquí lo vemos muy claro cómo esta presión de 400 imprentas en Venecia incentiva a que el, el, el Congreso de legisladores en ese contexto norme o les dé las reglas para que no existan estos, entre comillas, perjuicios, porque hasta ese momento no eran, perjuicios de que si copiaban mi edición, etcétera. Entonces, y así es como nace la primera norma de propiedad intelectual escrita, que se llama el Estatuto de Venecia y data de 1474, para que ustedes más o menos tengan un contexto de cuándo empieza ya a haber una norma de propiedad intelectual. Sin embargo, no es tan rápido en que otros países empiezan también a crear estas normativas. Entonces, la siguiente y- emblemática, por decirlo de alguna forma, va a ser también en Reino Unido, donde también existía eh, inconvenientes o disputas entre las casas editoriales y se crea en 1623 el Estatuto Inglés de Monopolios. Otro hito importante es cuando Estados Unidos incluye al derecho sobre las creaciones intelectuales como un derecho constitucional, porque claro, eso lo eleva a derecho fundamental, ¿no? Entonces, eso lo hace en 1787 y marca una pauta para el resto de países. Otro punto importante también fue en Francia. Habían una gran cantidad de inventores por ese siglo. Estaba muy desarrollado. Entonces, son los inventores que se empiezan a quejar que en las ferias les empiezan a copiar los inventos. Entonces, iban a la feria, presentaban el invento y otra persona se lo copiaba. Entonces, empiezan a presionar y se crea la ley de patentes en francesa en 1791. Pero como ustedes ven, siempre son los creadores los que finalmente incentivan este desarrollo. Aquí vemos en Ecuador, en la Constitución, empieza en 1835, la primera vez que se incluye dentro de estas reformas constitucionales que tuvimos, pero ya en 1835 se empieza a proteger al derecho del creador sobre lo que crea. Entonces, habla sobre el autor, habla sobre el inventor, pero ya es la primera vez que el Ecuador como tal reconoce con categoría o sea, de un derecho fundamental, de un derecho constitucional, eh, a los derechos sobre las creaciones. Y también empezamos a tener leyes que ya empiezan a regular este, estas normas con la ley de propiedad artística. Entonces ya empieza a existir también leyes mucho más específicas y solamente por conocimiento general les pongo que pues, la primera obra que tuvo protección en Ecuador, que tuvo un certificado de protección, fueron escritos y discursos de Gabriel García Moreno. Ok, ahora sí. No se olviden que cualquier pregunta la pueden ir poniendo en el chat, la vamos a ver más adelante cuando estemos en el espacio de preguntas y respuestas, o si quieren, pues la anotan y después lo conversamos. Entonces,
Em, Esto de aquí es un resumen, solamente para que ustedes tengan un resumen de el tratamiento internacional, del tratamiento regional y de las normas locales que regulan la propiedad intelectual en Ecuador. Por supuesto que estas no son las únicas, pero es importante tenerles en claro estas para que ustedes se den cuenta lo bien protegida que está la propiedad intelectual, las bases legales que tiene el sistema de protección y por lo tanto, eh, vale la pena hoy por hoy invertir en nuestras creaciones porque tenemos todo un marco jurídico que nos va a proteger, como les decía, no solamente local, sino también andino y también internacional. Entonces, en las normas de tratamiento internacional les hemos detallado las más claves, las normas madre, las normas eh, bases, que son las que se consideran como los mínimos de protección en diferentes áreas de propiedad intelectual, y luego pues cada país puede o cada sistema multilateral o bilateral puede desarrollar mayor protección, pero no puede ser nunca menos de esto. O sea, o sea, en un país democrático debería de los mínimos de respetarse deberían de ser los que están contenidos en el Convenio de París y en el Convenio de Berna. Ahora, en París, como yo les había dicho, había personas, había muchas personas que se dedicaban a crear inventos y por lo tanto eh, fue justamente la cuna de este convenio que protege a la modalidad de propiedad industrial. Que eso todavía no lo vemos, ya lo vamos a ver cuáles son las modalidades, pero para que sepan, la propiedad industrial es la que contiene a los inventores. Por eso es que el convenio de París fue la cuna de este convenio. Luego viene el convenio de Berna, en cambio en Suiza, donde se firma este convenio con la mayoría de países a nivel mundial, como les decía, mayoría de países democráticos, en los que se va a proteger el derecho de autor, en cambio, que es diferente a los inventores. No se preocupen si ahorita no saben la diferencia de propiedad industrial y derecho de autor, ya lo vamos a ver en esta primera sesión. Solo por conocimiento general, para que ustedes tengan una idea de los saltos que se dan, ¿no? Porque ustedes pueden ver que hay normativas desde los 1400, luego 1600, luego 1700, pero ya para 1800 empieza como a haber un poquito más de celeridad. Sin embargo, ya lo más desarrollado se empieza a dar realmente en el siglo XX. Muchos de los que están conectados pueden que inclusive ya hayan nacido. Entonces, se da el Convenio de Estocolmo en 1967, donde nace la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en la que los estados, como les decía, la mayoría de estados democráticos, eh, son parte. Y por lo tanto, al ser parte, pues promueven la propiedad intelectual a través de diferentes formas que puede hacer la organización. Luego de esto, un documento clave para el tratamiento internacional va a ser con la firma de un tratado internacional que se lo conoce como ADPIC, Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad industrial relacionados con el comercio. Es un convenio que se firma en la Organización Mundial de Comercio con todos los países contratantes y una vez más establece mínimos un poco más rigurosos respecto a la propiedad industrial. Entonces, estos son, como les decía, convenios claves que tenemos que tener claro que son los que nos van a dar el norte en caso de ciertas propuestas o ciertas inclusiones que se quieran hacer a cualquier normativa multilateral, bilateral o local. En el caso de Ecuador, nuestra normativa regional eh, eh, por excelencia y que nos marca un norte claro en la práctica jurídica en nuestro país van a ser las decisiones andinas, como también va a estar, esto va a repercutir a los demás países de la comunidad andina, que son Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Entonces,
Las decisiones andinas son claves, todo lo que se desarrolla en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normativas que existen, porque sí que nos da una armonía y también como reglas claras de hacia dónde tiene que ir la propiedad intelectual. Eso no quiere decir que cada país pueda dar mayores protecciones a lo que ya está en el tratamiento internacional o en la decisión andina en nuestro caso, ¿no? Ahora, en el caso del Ecuador, nosotros tenemos básicamente, yo diría, cuatro normas importantes. Una no la he puesto ahí, pero igual la voy a mencionar. Primero está el código que se lo conoce como COESI, que es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación y su reglamento. Este código fue el que reemplazó a la Ley de Propiedad Intelectual. Esta es nuestra norma local por excelencia, la cual tiene, pues, efectivamente es la más especializada para nuestra materia. Por otro lado, también tenemos dentro de la Ley de Prevención y Combate al Comercio Ilícito, el nombre de la ley es mucho más grande, pero lo he resumido porque en esta ley vamos a tener incorporados ciertos delitos a la propiedad intelectual. Entonces, por eso nos interesan estos capítulos, estos artículos de esta ley. Por otro lado, también tenemos la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder de Mercado. En esta, básicamente, es la ley que nos va a normar los derechos de competencia y dentro de esta ley vamos a tener ciertos casos de competencia relacionados con propiedad intelectual, así como también cómo se va a proteger los secretos comerciales y los secretos industriales. Por eso también nos interesa esta ley. Finalmente, hay otras dos leyes que realmente no las vamos a ver por tiempo, por tema de tiempo, pero que también son importantes simplemente tenerlas en cuenta, que es el código de protección, o sea, justamente el código que protege a los datos personales. Cada país, aunque no sean de Ecuador, probablemente tienen una normativa que va a proteger a los datos personales porque son confidenciales, por eso es que nos interesa. Y en el caso del Ecuador también tenemos la ley de comercio y en este orgánico de comercio también tenemos ciertas reglas de cómo deben ser los contratos de franquicia. Por lo tanto, ciertos aspectos de esas normas también nos pueden interesar. Ahora, creo que alguien hizo esta pregunta en el chat. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde me dirijo para hacer valer mis derechos de propiedad intelectual? La naturaleza positiva, la naturaleza negativa de el derecho de propiedad intelectual. Entonces, básicamente en Ecuador nosotros tenemos tres tipos de lugares a los que nosotros vamos a presentarnos, ¿no? Por un lado está el organismo administrativo por excelencia, la máxima autoridad administrativa de propiedad intelectual, la autoridad especializada en el área, que es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADE. En Perú, por ejemplo, sería el INDECOPI, si es que hay alguien de Perú. En Colombia sería la Superintendencia de Comercio, que también maneja los temas de propiedad intelectual, y así cada país pues tendrá su organismo administrativo competente. Esta autoridad lo que normalmente su función principal es regular y controlar la ley de propiedad intelectual que exista en ese país, en nuestro caso el COESI, o sea, hace todo lo que es registros, hace todo lo que es registros de materia de propiedad intelectual, pero también va a ofrecer protección y tutela a los derechos intelectuales, es decir, vas a poder iniciar acciones de infracción de propiedad intelectual ante el Senado. Ahora, hay ciertos temas o ciertos casos en los que se va a poder dirimir ante un juez, es decir, me voy a ir ya en ciertos casos al juez de lo civil. Entonces, ahí tenemos también esa vía, que como les decía, eso lo vamos a ver muy más adelante solo para tener un poquito más claro, pero también podría ser que tengo que impugnar una resolución del SENADI, por ejemplo, y la puedo impugnar vía judicial
o también puedo hacer valer mis derechos vía judicial y no necesariamente irme al Senado. También podría yo irme ante el juez competente para poder iniciar mi acción. Y por último, tenemos como que el tercer frente, por decirlo así, es cuando yo tengo un caso que se adecúa a un delito, un posible delito de propiedad intelectual. Entonces, si mi caso se adecúa, yo tendría que presentar mi denuncia penal, en el caso de Ecuador, ante la Fiscalía para que inicie el proceso penal correspondiente. ¿Ok? Entonces, esas son como que las entidades a las que nosotros acudiríamos en caso de que quiero hacer valer o proteger mis derechos de propiedad intelectual. Ahora, ahora sí vamos a introducirnos, como les decía desde el inicio, a las modalidades de propiedad intelectual que existen. Estas modalidades las encontramos en el COESI. Cada país tiene sus normas diferentes, entonces eh, las pueden tener contenidas de otra forma. Sin embargo, de manera general, todos los países que, como les decía, son miembros de la OMPI, que son parte de la Organización Mundial de Comercio y que han firmado tratados de propiedad intelectual o que han firmado el Convenio de París, el Convenio de Berna, etcétera, etcétera, van a tener estas modalidades, o sea, se van a llamar de la misma forma. Entonces, tenemos la modalidad del derecho de autor, de la propiedad industrial, de las obtenciones vegetales y los conocimientos tradicionales y expresiones culturales. A medida que vamos avanzando en las sesiones, vamos a ir entrando en cada modalidad, simplemente como por tener algo general, o sea, como para tener un concepto general. Vamos a ver que cuando hablemos de derecho de autor, estamos hablando de que el ser humano quiere dejar su impronta personal dentro de su creación. Eso es como la naturaleza, la característica principal. No significa que no quiera vender su creación, que no quiera económicamente, no, pero su naturaleza principal es que la creación nace porque el ser humano quiere dejar una expresión cultural, perdón, quiere dejar una expresión, una impronta personal dentro de lo que está creando. En cambio, cuando hablamos de propiedad industrial, la naturaleza se va a marcar porque lo que quiere hacer el creador es que lo va a destinar a un comercio, lo va a destinar a la venta de comercial. Entonces, por eso, pues, es como su naturaleza principal. Luego tenemos las obtenciones vegetales, que no vamos a entrar a verlas porque eso sería extender este curso, pero básicamente cuando hablamos de obtenciones vegetales, hablamos de una intervención en serie que ha tenido en este caso el obtentor sobre, por ejemplo, podría ser sobre flores. Podrían tener unas flores blancas, unas flores rojas, hacer una intervención sobre las semillas y crear una semilla que produzca flores blancas y rojas. Entonces, por un determinado tiempo, va a tener una obtención vegetal sobre esta nueva variedad que no existía antes, que ahora son flores que nacen blancas con rojo mezcladas, ¿no? Ustedes se van a poder dar cuenta de pronto mandarinas sin semilla, sin pepa, o también pueden ser uvas sin pepa. Bueno, ciertos alimentos que ustedes pueden haber adquirido que tienen es porque hubo probablemente una intervención y por lo tanto estamos frente a una obtención vegetal. Que claro, una vez que entra a dominio público, cualquier persona puede sembrar esa misma obtención. Pero bueno, esto es solamente para que tengan una idea a qué se refieren las obtenciones vegetales. Y por último, tenemos una modalidad que es relativamente nueva, y es relativamente nueva porque no hace mucho, no hace tanto tiempo en los que los países se pusieron de acuerdo, en que firmaron tratados, en los que a través básicamente de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, se empezó a dar mucha fuerza al concepto de conocimientos tradicionales y expresiones culturales, que en los mensajes que ustedes han puesto, veo que muchos están involucrados dentro de este sector.
Este sector, esta modalidad sí la vamos a ver. Y como les decía, es prácticamente una modalidad que no tiene más, o sea, no tiene mucho tiempo, no tiene más de 40 años, o tal vez un poco más, porque el concepto empezó como que a introducirse en el siglo XX, pero ya sí a desarrollarse como tal, es algo relativamente nuevo. Y justamente porque los países, las personas que se dedican a la propiedad intelectual, se proponían que estos conocimientos tradicionales y expresiones culturales no se podían encajar en ninguna modalidad exclusivamente. O sea, no se podían encajar 100% en derecho de autor, ni tampoco se podían encajar 100% en propiedad industrial. Ojo que sí puede haber ciertos conocimientos tradicionales, expresiones culturales, que dentro de lo que se ha creado haya derecho de autor y haya propiedad industrial. Sí puede pasar eso de ahí, pero se necesitaba una modalidad única, una modalidad que recoja la naturaleza y las características tan especiales que tienen los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales, por lo que ya se convirtió realmente en una modalidad. Y de hecho nuestra ley local ya incluye ciertos aspectos básicamente de los conocimientos tradicionales. De las expresiones culturales todavía le falta desarrollo, sin embargo, sí son nombradas. Y así es como cada país ha ido avanzando. Entonces, vamos a empezar a hablar, como les decía, esto es una sesión introductoria de los derechos de autor, para que tengamos claro a qué se refieren. Entonces, bueno, cuando hablamos de derechos de autor, vamos a ver estos ejemplos. Entonces, si ustedes, normalmente cualquier persona que tiene un proyecto, que tiene un emprendimiento, que tiene una empresa, que tiene un negocio, normalmente va a tener derecho de autor. Sí, en alguno de estos ejemplos que yo les he puesto, probablemente ustedes se sientan identificados y digan, ah, sí, yo he hecho, eh, por ejemplo, una obra audiovisual, he hecho un video, he hecho una canción, he hecho una presentación. Por ejemplo, yo soy un estudio jurídico y sin embargo, al ser un estudio jurídico, yo tengo derechos de autor sobre mi presentación, por ejemplo, como les hablé al principio. Entonces, no importa realmente en qué sector estés, siempre vas en el momento en que estás creando, es muy probable que vas a tener alguna creación que se puede proteger por derecho de autor. Entonces, aquí tenemos ejemplos de lo que yo vi en sus mensajes. Hay mucho diseño en lo que ustedes pueden crear. Por ejemplo, si haces una agenda y le haces un diseño de la portada, si tú le haces un diseño al contenido de la agenda, si tú trabajas en textil y le haces diseños propios a lo que tú estás creando, lo que estás tejiendo. Entonces, o trabajas en bisutería y la bisutería le pones un diseño, es decir, todo lo que sea en general diseño, dibujo, pintura, pues eso va a tener una protección como derecho de autor. También pueden ser estos jingles o estas canciones publicitarias que hay en los negocios. Pueden ser guiones, por ejemplo, si alguien se dedica a hacer cortometrajes o comerciales de televisión o comerciales inclusive de redes sociales, puede ser que hayan guiones que se puedan proteger. Si alguien es arquitecto y hace obras arquitectónicas, o si hace boletines, o si hace periódicos, o si hace en general un blog mensual o semanal, ya tendrías ahí, por ejemplo, una publicación periódica. En diseño de moda está todo incluido, ¿no? Diseño de moda, diseño de vestimenta, diseño de bisutería, diseño de accesorios, de bolsos, de sombreros, etcétera, ¿no? El derecho de autor también va a proteger las obras literarias, los libros, las novelas, los papers, lo que sea, pues los estudios, lo que sea que tú hayas escrito, podría llegar a ser una obra literaria. También si tienes material publicitario. Hoy por hoy muchas personas invierten en páginas web, entonces esa también podría saber que pues tú tienes derecho de autor sobre lo que has hecho o lo que has mandado a hacer, siempre y cuando pues tengas un convenio, eso lo vamos a ver más adelante. También puedes tener un derecho sobre los personajes que crees, las aplicaciones móviles, los softwares, las esculturas también pueden llegar a tener un derecho de autor. Y por último,
aunque no es un derecho de autor, pero es un concepto que está 100% relacionado, son los derechos conexos. Los derechos conexos significa, como dice la palabra conexo, que están relacionados con los derechos de autor, pero no son derechos de autor. ¿Quiénes tienen derechos conexos? Los intérpretes, los ejecutantes, los productores de fonograma y los organismos de radiodifusión, que son todos aquellos que logran coadyuvar la obra intelectual hacia el mundo físico. ¿Ok? Entonces, digamos ahora que vino recientemente Luis Miguel, ¿no? Conocemos a Luis Miguel, él no ha escrito canciones, él no escribe, no es autor, sin embargo, él gana por sus interpretaciones, por todas las canciones que él canta. Pueden ser también intérpretes, también podrían ser actores. Si ustedes ven una novela o ven una película y ustedes ven ahí personas que interpretan roles, bueno, ellos también pueden tener derechos sobre sus interpretaciones, no necesariamente, como les decía, no tienen un derecho a autor. O sea, de hecho, podría ser una persona que nunca ha escrito un guión en su vida, que nunca ha trabajado en una obra teatral, sin embargo, va a tener derechos sobre su interpretación, sobre lo que está o sea, en ese momento ejecutando. Cuando la ley habla de ejecutantes, también se refiere a las personas que están involucradas dentro de la comunicación de esta obra, como podrían ser los músicos. Entonces uno puede ver, por ejemplo, una banda musical, un concierto, en el que está el cantante y está el que toca el piano y el que toca el violín y el que toca eh, la flauta. Entonces, sobre lo que tocan, sobre eso que está ejecutando musicalmente, también podría tener un derecho conexo, como se llama, ¿no? Luego también están los productores de fonograma, que son justamente las personas que editan las obras musicales para pasarlas a un fonograma, ya sea digital o físico, y tienen derecho sobre esa edición. Y por último están los organismos de radiodifusión, que es radio, televisión, que pueden tener derechos sobre sus emisiones. Tal vez habrán escuchado que a veces se negocian derechos sobre la transmisión del Campeonato Mundial de Fútbol o sobre la Copa Mundial o sobre ciertos eventos como, no sé, como Miss Universo, como los Grammys, etcétera. Entonces, estos derechos se negocian justamente porque, claro, transmitirlos permite tener mayores ganancias al momento de las pautas publicitarias. Entonces, lo que se está negociando en esos casos son los derechos conexos. Eso también es importante saber porque por más de que ustedes tengan su propio negocio, su propio emprendimiento, su propio proyecto, puede que ustedes también, aparte de este proyecto, sean parte de una banda musical o sean parte de alguna obra teatral. Entonces tienen que saber que sobre esas interpretaciones o sobre esas ejecuciones, ustedes también tienen derecho y que lo pueden monetizar en algún momento, ¿no? Ok, hasta ahí vimos ejemplos de derecho de autor. Ya, esa ya fue como que la modalidad, una de las modalidades que vimos, ¿ok? Ya, como les decía, va a haber una sesión exclusivamente de derecho de autor, eso no se preocupen, es simplemente para tener ahorita una concepción de lo que es el derecho de autor. Ahorita vamos a hablar en cambio de la segunda modalidad, que es la propiedad industrial. Es otra modalidad del derecho de propiedad intelectual y básicamente incluye estos activos que ustedes pueden ver aquí y que definitivamente todo negocio, todo emprendimiento, todo proyecto va a tener, aunque sea uno, o va a estar relacionado con uno. Entonces, por un lado tenemos las marcas, que es lo más conocido, lo que probablemente ustedes han escuchado, y realmente es algo muy natural en el ser humano, marcar. Es algo que naturalmente nace, por más de que no hayas recibido un curso de propiedad intelectual o no hayas recibido un curso de branding o de diseño, naturalmente las personas buscamos identificar lo que nosotros creamos para que las personas nos puedan buscar. Entonces, eso pasa mucho o sea, normalmente
y es la punta del iceberg, es la marca, ¿ok? Normalmente tú tienes un negocio y le vas a poner una marca. Ahora, no significa que porque tú le pongas una marca, ya esa marca se va a poder registrar o vas a tener un derecho sobre ella. Eso, como les decía, lo vamos a ver en la segunda sesión. Pero sí es importante que aunque no, que hasta este momento no la tengas protegida o no sepas por dónde empezar, por lo menos ya tengas una marca. O sea, por lo menos tú ya tengas el concepto de que tu negocio, tu emprendimiento, tu proyecto tiene que tener un elemento que lo va a identificar, que la gente lo va a buscar por por el nombre que tú le has puesto o ya sea tu marca personal, pero por el nombre con el que se va a identificar. El nombre comercial es un poco distinto a la marca, no es lo mismo porque la marca nace a partir de la autoridad, en cambio el nombre comercial nace con el uso. Sin embargo, igual hay que registrarlo porque podrías estar infringiendo otra marca u otro nombre comercial previamente utilizado o registrado. Pero la diferencia es que mientras la marca protege el producto y el servicio, el nombre comercial va a proteger la actividad comercial y el establecimiento. Y no siempre es lo mismo. A veces coincide que es lo mismo, pero no siempre lo es. Entonces hay que tener claro que son diferentes. Como les decía, igual en el capítulo de marcas lo vamos a ver mucho más claro. Otro activo de propiedad intelectual, otra figura jurídica que tenemos en nuestro país y la mayoría de países, como les decía, que tienen estas mismas normativas, son las marcas colectivas. Ahora, ¿cuáles son las marcas colectivas? Bueno, básicamente son marcas que no le pertenecen a una persona o a una empresa o a una o dos personas naturales o personas jurídicas, sino que representan a un conjunto de personas que están asociadas. También lo vamos a ver más adelante, pero es simplemente para que ustedes tengan una idea. Es decir, se asocian muchas personas que producen o fabrican algún tipo de producto con el mismo nombre, aunque se produzca o se fabrique individualmente, pero todas se identifican con el mismo nombre. Entonces, caso como Salinerito, en el caso de Ecuador, Juan Valdés, en el caso de Colombia, son algunos ejemplos que ustedes pueden más o menos tener una idea de que no le pertenece a una persona, no le pertenece a un mismo origen comercial, a un empresario o a un grupo empresarial, le pertenece a todos los asociados que son parte de esa persona jurídica. Como les decía, esto lo vamos a ver más adelante, solamente es para tener en claro que no es lo mismo una marca ordinaria que una marca colectiva. Luego tenemos los lemas comerciales. Los lemas comerciales son los que acompañan a las marcas. Normalmente la acompañan a la marca porque le dan algún tipo de eh, aclaración, algún tipo de enganche de marketing o un enganche comercial. Entonces muchas personas utilizan la marca y le ponen un lema comercial que lo va a acompañar, que le va a dar fuerza. Entonces, muchas veces, pues, podríamos pensar en un supermercado, el caso de mi comisariato, que tiene la marca es mi comisariato, el lema comercial es siempre de todo a menor precio. Es decir, va acompañado de esta frase que le da fuerza al tipo de negocio que es. Nosotros en cada uno de nuestros proyectos podríamos desarrollar un lema comercial que le dé fuerza a lo nuestro. No podría ser, no sé, alguna frase que le va a aportar a nuestra marca, como que completando el concepto de la marca. Es opcional, no todos tienen que tener lema comercial, pero sin duda alguna hay muchos negocios que lo hacen y pues le sirve como un activo adicional. Otro ejemplo de propiedad industrial son las apariencias distintivas. ¿Qué significa esto? Significa que si yo invierto en diseños, en un conjunto de diseños, de colores, de formas, de cómo es mi establecimiento, si es distintivo, si se distingue de otros locales, yo puedo proteger ese local y ser el único local que tenga ese conjunto de colores, formas, diseños. Esto es muy importante, especialmente cuando estás en un proyecto de negocio en lo que
tú piensas poner varios locales. Entonces quieres una uniformidad sobre los locales y quieres que cada local se vea igual que el otro o que la persona sepa dónde está sin ver la marca. Entonces, en ese caso, pues inviertes en esta apariencia de local y además la propiedad intelectual te puede premiar que siempre y cuando sea diferenciadora tu propuesta, tú seas el único que puede utilizar ese mismo conjunto de colores y diseños y formas. Luego tenemos las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen, espero que todos las conozcan, cuáles son las denominaciones de origen de Ecuador. En Ecuador nosotros tenemos actualmente 7 denominaciones de origen y básicamente, en este caso, la denominación de origen le va a pertenecer al Estado ecuatoriano o al Estado en el país en el que estén. Esa denominación de origen significa que el Estado ha declarado que efectivamente hay una zona en la que por sus factores naturales y humanos se produce, se fabrica algún producto que solo se puede producir en esa zona, como les decía, ya sea porque es algo hereditario, es algo que ha venido de generación en generación, y también porque la zona eh, tiene algún factor o tiene ciertos elementos que permiten que solamente en esa zona se haga de esa manera. Entonces, cuando tenemos esos casos, el Estado hace un análisis y declara la denominación de origen y entonces solo las personas de esa zona pueden utilizar la denominación de origen. En el caso de Ecuador, tenemos el sombrero Montecristi que se produce justamente en la zona, en la provincia de Manabí, en la zona de Montecristi. También tenemos el cacao arriba, que es en diferentes zonas del Ecuador y es justamente un cacao especial que tiene un fino aroma y que no se produce en ninguna otra parte del mundo. Tenemos la pitaya de Palora, tenemos el maní de Truscutucú. Bueno, en general tenemos varias denominaciones de origen interesantes y algunas también que están siendo analizadas y revisadas para su aprobación. En otros lugares puede ser conocido el caso del tequila, que es un caso sumamente conocido a nivel mundial. El tequila tiene que producirse exclusivamente de acuerdo a la denominación de origen de México, cómo ha sido declarado para que pueda ser denominación de origen. Pero si yo ese mismo tequila lo hago en Colombia, pues ya no sería tequila. Podría ser un ágave, podría ser algo distinto, pero no podría ser tequila porque no cumple con la denominación de origen. Como ustedes ven, se pueden vender, o sea, se vende el tequila, pero cada tequila cada persona puede tener su propia marca sobre la denominación de origen y está bien. Otra cosa que también nos puede, que podemos conocer o que podemos haber escuchado es el champán, que se produce justamente en la región de Champagne en Francia, es un poco al norte de París, y justamente ahí pues hay viñedos donde se produce el champán. Ahora, vino espumante se produce en muchas partes del mundo. Sin embargo, si yo quiero comprar champán y que sea de esa, o sea, para que sea champán, tiene que ser producido en esa zona y solamente el que fue producido en esos viñedos con el pliego de condiciones, con el reglamento de la denominación de origen, va a poder tener este nombre. Pero como les decía, igual cada viñedo pone su propia marca, así que al final del día todos lo pueden hacer. O sea, o sea, podría impulsarse una denominación de origen para tener un valor agregado a nuestro producto, porque definitivamente le va a dar un mejor valor y cada casa finalmente cada casa que fabrica, podría finalmente ponerle inclusive su propia marca si así lo quisiera. También, también tenemos los secretos industriales y los secretos comerciales, que se trata justamente de toda información que no es pública y que tiene algún tipo de valor comercial, o sea, tiene valor justamente porque es secreta y también se han tomado las medidas necesarias para que no sean secretas. Aquí es que yo les decía al inicio, yo les decía, hay un asterisco muy excepcional cuando hablamos de secretos comerciales e industriales por ejemplo, dentro de un secreto comercial o industrial hay una idea que yo presento. A ver,
Solamente en este caso, si yo presento una idea en confidencialidad, ahí sí va a estar protegida esa idea, pero solamente respecto a la persona a la que yo se lo divulgué. Si yo tengo una idea confidencial y se la presento a Juanito, pero en otro lado de la ciudad alguien nunca habló con Juanito, nunca habló conmigo y se le ocurre la misma idea, ahí no tengo nada que hacer, porque ahí no hay una vulneración de un secreto comercial, simplemente hay una coincidencia de esa idea. Entonces, el único caso en el, perdón, el único caso en el que nosotros podemos eh, proteger una idea como tal va a ser cuando yo la presento en confidencialidad, es- específicamente a la persona a la que yo le estoy presentando esa idea. ¿Ok? Solamente en esos casos podría yo alegar que las ideas que yo estoy presentando eran en confidencialidad. Y frente a la persona que lo escuchó o las personas que lo escucharon o que si ellas tuvieron acceso a esas personas. Y por último tenemos los inventos. Los inventos también están dentro de la propiedad industrial, que era lo que yo les comentaba, de lo que dio, de lo que justamente hizo que surja esta fuerza y se dé a cabo la firma del Convenio de París. Fue justamente porque habían muchos inventores en esta zona. Hoy por hoy hay más de 300 millones de inventos activos en el mundo, para que tengan una idea, la cantidad de inventos. Y claro, se trata de incentivar e impulsar que cada vez más las personas decidan crear estos inventos que tienen que ser nuevos en el mundo. Esto es muy importante. No puede existir, no es que porque existe en inventos, existe en Australia, no existe en Ecuador, entonces lo presento acá. No, tiene que ser nuevo en el mundo. De hecho, para hacer un análisis de la patente, se va a hacer un análisis mundial, no solamente un análisis en el país donde se esté presentando, y va a depender la protección de acuerdo al tipo de invento que sea. Entonces, si es un invento que tiene un nivel inventivo alto, se va a poder proteger como una patente. Si es un invento con un nivel inventivo no tan alto, entonces va a ser un modelo de utilidad. La diferencia está en la protección. La protección siempre va a ser mayor para patentes y la protección va a ser menor para modelos de utilidad. Y por último, tenemos los diseños industriales. En los diseños industriales lo que se va a proteger es la estética que se ha creado y que sea novedosa, justamente que sea algo diferente de algo que ya existe, por decir así, pero es solo sobre la estética. Si alguien diseña una silla, por ejemplo, una silla, pero tiene un diseño novedoso que no existe en otra parte del mundo, es decir, la silla como tal, la silla de sentarse, pues eso existe hace décadas, pero si crea un diseño especial, novedoso, podría tener una protección de diseño industrial, porque no es sobre la silla como tal, sino sobre el diseño estético, por eso son diseños industriales. Entonces, como ustedes pueden ver, es un mundo en la propiedad intelectual. Ya vimos ejemplos del derecho de autor, ya vimos ejemplos de propiedad industrial. Ahora vamos a ver ejemplos de conocimientos tradicionales y expresiones culturales. Como les decía, cada módulo vamos a tener una sesión, entonces ahí vamos a entrar en cada modalidad. Solo para tener una idea, cuando hablamos de conocimientos tradicionales, expresiones culturales, hablamos justamente de activos intangibles, elementos que no hay cómo rastrear específicamente quién fue la persona que lo creó, sino que ya es ancestral, o sea, ya vino de generación en generación. Se puede saber más o menos una historia, ¿no? De por dónde vino, etcétera, pero ya tiene muchísimos años de desarrollo y por lo tanto no hay cómo atribuir un derecho de autor a una sola persona, sino que es parte de una comunidad. Entonces, vamos a tener protecciones, por ejemplo, sobre la vestimenta, también podemos tener protecciones sobre las danzas, podemos tener protecciones sobre los conocimientos que tengan que ver con recursos genéticos o con temas de salud. En general, pues vamos a ver ejemplos
la mayoría pues, de casos ecuatorianos, pero vamos a tratar de también involucrar casos de otras partes del mundo. Entonces, em, esas son las tres modalidades en las que nos vamos a enfocar en este taller. Y solo ya para terminar esta sesión y pasar a las preguntas y respuestas antes de que se termine, em, y como les había hablado de los sectores creativos y culturales, les había dicho que son todos aquellos capaces de crear empleo, riqueza, generación, a través de la generación y la explotación de la propiedad intelectual. Simplemente yo quería que ustedes tengan una idea de temas económicos, o sea, de temas económicos, qué tanto representan y cómo los estados deben realmente darle el lugar que merecen, tanto para políticas públicas, políticas fiscales, etcétera. Estos datos no son los más actualizados, pero me parecen importantes porque fueron publicados por instituciones relevantes como fue la OMPI en el 2017, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, hizo un estudio donde determina que las industrias del sector creativo y cultural para el Ecuador representaban en el año 2014, porque el estudio es del 2017, o sea, se publica en el 2017, pero analiza el 2014. Imagínense, hace 10 años específicamente, o sea, esta cifra totalmente desactualizada, pero para tener una idea, ¿no? Porque no existe otro informe actualizado, lamentablemente. Pero ya para hace 10 años, la OMPI determinó que representaba el 4,47% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que para la fecha de ese momento, el sector creativo y cultural inclusive superaba al rubro de la agricultura, sin contar con camarón, sin contar con camarón, perdón, alguien está hablando y no puedo, ya la silenciaron. Entonces, eh, si esto fuera tomado en cuenta por el tema fiscal, las políticas públicas, sí que se tomarían acciones para incentivar mucho más a las industrias creativas y culturales. Y así hay otros países que sí tienen mucho más mapeado este tema de las industrias creativas y culturales y tienen números eh, mucho más cercanos a cuántos millones de empleos generan, a cuánta riqueza económica generan. Y eso que ni siquiera estamos hablando, pues, de la riqueza de la herencia cultural, pues que eso es lo que hace único y que le da, pues, esta huella tan, tan especial dependiendo del sector donde esté siendo creado, dependiendo de la región donde esté siendo creado. Entonces, definitivamente, estos sectores representan millones de puestos de trabajo en el mundo, millones de ingresos económicos. Ahora, muchos se han de preguntar, bueno, pero ¿cómo le saco el valor? O sea, ya, yo creo algo, pero ¿cómo le saco ese valor económico del que me están hablando? Porque está bien, uno puede hacer creaciones porque es su pasión, porque es su talento, sin embargo, de algo las personas queremos vivir y por lo tanto la pregunta es muy válida, ¿cómo voy a sacarle valor a estas creaciones? Una vez que yo tengo mi creación, no es que yo ya la he desarrollado, yo tengo varias formas en las que mi activo de propiedad intelectual, mi intangible, yo le puedo sacar valor. Uno de ellos es a través de las licencias, otro es a través de la transferencia y otra es a través de que sea parte de mi patrimonio. Esto más o menos significa que si yo soy dueña de un edificio y ese edificio tiene 10 departamentos y yo alquilo de los departamentos, el edificio sigue siendo mío, pero yo recibo ingresos de 10 departamentos mensualmente, entonces tengo mi ingreso fijo. Ahora, el intangible supera a el edificio. ¿Por qué? Porque yo tengo un edificio, tengo 10 departamentos y estoy limitada a los 10 departamentos. Más allá de que de pronto pueda alquilar, no sé, las habitaciones, pero más allá de eso, estoy limitada a un espacio físico. En cambio, en el intangible, las licencias, es decir, alquiler, porque sigue siendo mío, entre comillas, ¿no? Alquiler, esa licencia sobre ese intangible, en cambio, puede ser infinito. Entonces, si yo me pregunto cuántos, no sé, por ejemplo, cuántas plataformas de Zoom están
en el que ustedes están conectados, cuántas plataformas de Zoom, cuántos usuarios han adquirido la licencia de Zoom, ya sea gratuita o ya sea pagada, porque igual, aunque sea gratuita, igual estamos pagando con información. Entonces, igual tiene un costo, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿cuántas licencias estarán? Probablemente billones de licencias de Zoom alrededor del mundo. Si yo pregunto cuántos Microsoft Word hay licenciados desde su creación, pues probablemente la palabra sea billones. ¿Cuántas aplicaciones de Facebook? ¿Cuántas aplicaciones de Instagram? Entonces, lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que a diferencia de un activo fijo en el que estoy limitada a la cantidad física que puedan entrar en ese lugar, en cambio en el intangible yo lo puedo licenciar literalmente indefinidamente. Entonces, lo que yo creo, si es que creo algo como un software o, por ejemplo, diseños, yo podría licenciar mis diseños. Es decir, autorizar que otra persona pueda producirlos en otra parte del mundo, por ejemplo, si es que son diseños originales, etcétera. O puedo dar también autorización de licencia de mi marca. Por ejemplo, podría tener un local en Cuenca y también tener un local en Guayaquil. Y otra persona lo maneja en Guayaquil, pero le autoriza utilizar mi marca en Guayaquil. O puede cruzar fronteras. Puedo licenciar en Ecuador, mejor dicho, puedo ser propietaria en Ecuador de una marca y licenciar mi marca en Colombia y en Perú, en donde sea que yo la tenga registrada. Como pasa pues con muchas marcas internacionales que ustedes deben de conocer, como KFC, como McDonald's, Sweet Coffee, no sé, etcétera, ¿no? Que son eh, marcas que pueden estar en Ecuador y también podrían estar en otra parte del mundo y simplemente lo que podría otorgarse es una licencia, es decir, una autorización de uso, pero sigue siendo el dueño el que tiene la propiedad sobre todo lo intelectual. Segundo, tenemos la transferencia. Ahí, en cambio, la propiedad intelectual sí sale de mi patrimonio personal o empresarial y yo estoy vendiendo ahí sí la propiedad entera. Entonces, obviamente el valor de esa transferencia va a ser mucho mayor que si simplemente lo licencio, ¿no? Porque en lo licencio no estoy entregando propiedad, en la transferencia sí. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso, pero cuando uno vende un negocio o un emprendimiento, podrías incluirle también la marca, los secretos comerciales, etcétera, los diseños, todo. Y por último, puede ser que yo no lo licencio, no lo transfiero, pero lo hago constar dentro de mi patrimonio. Y eso también es algo válido, eventualmente. Nosotros hemos trabajado en algunas valoraciones marcarias, por ejemplo, valoraciones de activos intangibles, donde ese activo se lo determina en el balance de la compañía. Y eso permite que el patrimonio crezca, que se te abran las líneas de crédito, que puedas tener mejores préstamos bancarios, por ejemplo. Y eso a raíz de que valoraste tu intangible, valoraste la marca, o sea, no valoraste el edificio, no valoraste el terreno, no valoraste los equipos de transporte, no, o sea, valoraste 100% el intangible. Y esto simplemente para tener una idea. Ya en 1988, Philip Morris vendió las marcas a Kraft en 13.100 millones de dólares. Imagínense, probablemente muchos de los que estén conectados ni siquiera habían nacido y otros pues probablemente ya lo habían nacido. Pero para que tengan una idea, en esa época ya había un caso de venta de intangibles. Otro caso reciente, par de años, tal vez 5 años, no creo que sea más. George Lucas vende los derechos que tiene sobre sus personajes, no vende sus cámaras, no vende sus videocámaras, sus computadoras, lo que vende 100% son los derechos que tiene sobre sus obras literarias, sobre sus personajes. Se lo vende a Disney por 4 billones de dólares. Hoy por hoy ya pues se han hecho películas, series, parques de diversiones, etcétera, y ya se ha superado el valor en que se invirtió. Un caso más ecuatoriano que tal vez lo han visto, no sé si algunos están familiarizados con esta marca, pero este es un caso de tres hermanos ecuatorianos que tenían esta marca y este negocio y luego vino una empresa, Nestlé, que es una multinacional, y
adquirió es decir, les compró las acciones para poder ser también impulsar esta marca dentro del Ecuador. Y eso también es importante porque dentro de la negociación con estos fundadores también estaba incluido el valor de la marca. Tanto es así que se mantuvo la marca. O sea, no solo se compró el negocio, sino que inclusive era tan buena la marca que se mantuvo. Ok, hasta ahí es la sesión de hoy. Así que vamos a empezar a responder las preguntas. Tenemos 15 minutos para responder cualquier pregunta que tengan. Así que vamos a ir viendo. A ver, alguien nos pregunta, estoy subiendo. Ya. Dice Sara Sánchez, si los diseños de arquitectura también pueden ser protegidos, sí, pueden ser protegidos por derecho de autor. El diseño de Emma dice, el diseño de moda que protegería. Mira, básicamente, a ver, la creatividad y el talento del ser humano es ilimitado. Entonces, no son taxativas. Es decir, no te podemos decir esto solamente. Pero te podemos decir como ejemplos que el diseño de moda puede tener, por ejemplo, em, diseño eh, de los diseños de la vestimenta, de los accesorios, pueden ser joyas, puede ser diseño de sombreros, es decir, todo lo que tenga origen en la persona, que haya creado desde cero, o sea, que se le haya ocurrido hacerle un diseño así, eh, puede ser, puede tener derecho de autor. COAC nos pide el material didáctico, como pusimos al principio, nosotros no entregamos nuestro material porque está protegido por el derecho de autor y por lo tanto solamente está autorizado para tomar apuntes, de pronto tomar alguna foto de lo que les interesa, pero no para su reproducción. Por lo tanto, no podría yo entregarlo porque en este momento yo misma estaría eh, yéndome en contra de mis términos y condiciones. A ver, Emma dice, ¿cómo hago que la idea sea confidencial? Ok, toda información que sea confidencial, es decir, que no sea pública, que no es algo que esté en una página web o que se lo hayas comentado públicamente a alguien, está protegida por el secreto comercial o Estoy industrial. siguiendo un curso por aquí. Mm, Entonces, entonces, no eh, sabré. entonces, si tú mantienes esa idea confidencial y tú se la presentas a una persona, eh, o sea, como si fuera confidencial, o sea, le estás diciendo, mira, esta información es confidencial, no la puedes reproducir, no la puedes divulgar, etcétera, ¿no? En ese momento esa persona está comprometida a que si acepta escuchar la información, está reconociendo que eso es un secreto comercial para ti. Entonces, si esa persona mañana divulga esa idea que tú le has comentado en esa confidencialidad, tú podrías iniciar acciones contra esa persona. Eh, Esto normalmente sucede en dos escenarios. Por ejemplo, uno se reúne con un inversionista y al reunirse con un inversionista, le cuentas la idea de tu negocio y luego este inversionista dice, ah, me contaron una idea de negocio buenísima, así que y la hago yo o la hago con otra persona. Entonces ahí, por ejemplo, en estos casos, si tú tomaste las medidas necesarias de confidencialidad, que lo vamos a ver en el otro módulo, en el módulo de secretos comerciales, entonces ahí tú vas a poder ejercer tu derecho de que vulneró tu secreto comercial. También sucede cuando se hacen, por ejemplo, presentaciones a negocios o a clientes, que de pronto tú presentas una estrategia que tú has creado de marketing o una estrategia de comercialización, etcétera. Y tú la presentas como confidencial y viene esta persona, agarra la información y dice, ah, bueno, yo lo hago por mi cuenta o lo hago con un tercero. Entonces, ahí también, si tú tomaste las medidas necesarias, sí podrías este, alegar que hubo una vulneración del secreto comercial. Pasa, por ejemplo, cuando
también cuando se participa en concursos públicos o en licitaciones privadas, que se presentan campañas, por ejemplo, campañas creativas, campañas publicitarias, y luego cogen la misma idea y lo ejecutan con otra agencia. Entonces, si es que se tomaron las medidas necesarias, sí se pueden iniciar acciones, por más de que era la idea, o sea, no era todavía el desarrollo, pero era la idea de lo que se estaba presentando. Glenda dice, si solo se registra la marca, ¿se puede incorporar un lema? Claro, si tú tienes una marca registrada o solicitada, tú puedes presentar también un lema comercial que va a acompañar a esa marca. Y podrías tener varios lemas, o sea, podrías tener varias marcas con otro lema comercial. Eso no hay problema. Em, Juan dice que por qué la propiedad intelectual tiene un capítulo especial. Bueno, es una forma de, el derecho tiene varias categorías en las que básicamente se segmentan dependiendo del tipo de derecho, dependiendo de las características que tenga esa figura jurídica. Y en el caso de la propiedad intelectual es, es tan especializado la protección sobre los intangibles que se convirtió en una categoría única del derecho que no está dentro de otras, justamente por sus especificaciones. Oyuki dice, es factible cuando se recrea una idea, ya sea de un producto artístico. A ver, hay que tener cuidado con el momento en que yo me baso en una creación y tengo que determinar si me estoy basando en una creación original, es decir, estoy haciendo una obra derivada, porque hay una obra original y yo me he basado en la obra original para hacer la obra derivada, porque ahí sí voy a necesitar autorización de los titulares de la obra original. Diferente es si yo tomo una idea y tomo la idea y hago una creación con base a esa idea. Entonces, a eso, mientras sea la idea, ahí sí no hay problema. Entonces, eh, va a depender de cada caso, va a depender de cada caso analizar si hay infracción o no hay. Eh, Nebraska nos dice que un espacio de encuentro cultural donde se comparte diversas ideas y creaciones, cómo se podría aplicar la propiedad intelectual. Bueno, primero creo que tendríamos que identificar cuáles son las ideas que se comparten en este espacio. Si son ideas, como ya lo hemos hablado, si no son confidenciales, si no están determinadas como confidenciales, pues las ideas son de todos. Y si en este espacio cultural se comparten creaciones, entonces básicamente vamos a tener que analizar dónde tuvo origen esa creación, quién tuvo origen en esa creación. Si es un espacio cultural donde, por ejemplo, se exhiben pinturas, entonces cada pintor, o sea, cada pintor probablemente puede que sea el mismo titular del derecho, entonces va a ser el propietario de su obra, ¿no? O sea, eso básicamente es como que, como regla general, ¿no? Eh, Emma dice, ¿en qué tiempo de mi emprendimiento debo registrar mi marca? Bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad no hay una respuesta única, porque hay personas que, por ejemplo, tienen la marca y todavía no han desarrollado por completo el negocio, pero tienen ya creada la marca, o sea, ya tienen como que cómo se quiere llamar, entonces vale la pena que si ya tienes el nombre, la presentes para que no pierdas esa marca, porque si alguien se adelanta y presenta algo idéntico o similar en otra parte del país, o sea, realmente no es que hubo una copia, sino que a alguien más se le ocurrió, entonces perdería el derecho sobre esa marca. Pero en general, yo les diría que normalmente lo importante es ver que exista negocio. Es decir, digamos que yo hago empanadas y me pongo a vender empanadas. Entonces, primero veo si me va bien con las empanadas. O sea, si yo veo que ya efectivamente estoy vendiendo las empanadas, bueno, ahí sí le desarrollo una marca y la registro. O sea, ese debería de ser como que el mejor escenario para no registrar una marca parasitaria. Es decir, para no presentar una marca que mañana yo no la desarrollo, no la ejecuto y la dejé registrada.
y después otra persona que sí quería darle uso a la marca va a tener que presentar una cancelación por falta de uso, o sea, se le va a hacer un obstáculo. Entonces, lo ideal, el escenario ideal sería, ok, mi negocio funciona, entonces ahora sí registro la marca, pero como les decía, no siempre es así. Hay personas que sí terminan ejecutando el negocio, pero les toma más tiempo al principio y primero, y primero o sea, se les ocurrió primero el nombre. Entonces, también es otra opción válida. Glenda dice si recomienda registrar solo la marca o con el lema comercial. A ver, son registros independientes. O sea, tú primero tienes que solicitar la marca y después puedes solicitar el lema comercial. Y el lema comercial lo puedes solicitar en cualquier momento. Y no es obligatorio tener lema comercial. O sea, si realmente tú encuentras una frase publicitaria que dice sí, le da valor y lo quiero registrar, está bien. Pero como que lo principal es la marca, ¿no? Y te lo recomendaría siempre y cuando el lema comercial tú le veas potencial y realmente lo uses, ¿no? Porque si no, estarías registrando un lema que no usas y sería por gusto, ¿no? Y Juan Ceballos nos dice, si el derecho de autor es intangible porque se debería separar o normar de forma distinta. A ver, el derecho de autor es una modalidad que está dentro de la propiedad intelectual. O sea, dentro de la propiedad intelectual tenemos modalidades que nos permiten, de alguna forma, dependiendo del tipo, eh, se van a incluir. Entonces, dependiendo del tipo de creación. Entonces, realmente está bien, me parece a mí que en general los estados contratantes y el consenso mundial en países democráticos es el correcto cuando se ha determinado distintas modalidades eh, de cómo se van a tratar. Entonces, como les decía, por un lado está el derecho de autor y los derechos conexos. Por otro lado está la propiedad industrial, por otro lado están las obtenciones vegetales y por otro lado están los conocimientos tradicionales y expresiones culturales. Entonces, me parece que en general todo, por supuesto, puede mejorar, todo se puede actualizar y eh, este, pero tenemos un avance histórico que en ningún otro momento, ningún otro siglo lo ha tenido. Ni siquiera el siglo XX lo tuvo tan normado como lo tenemos nosotros en el siglo XXI. Entonces, realmente sí vivimos en un momento muy importante en el que tenemos todas las herramientas legales para poder vivir de nuestras creaciones. En el caso, Lilibet nos dice, en el caso de los artistas plásticos, se registra obra por obra. A ver, primero, si todavía no hemos visto la sesión de derecho de autor, pero les adelanto que cuando uno crea una obra, no necesitas registrarla, sino que se va a proteger en el momento en el que fue creado. Entonces, no es que tú creas una obra plástica y enseguida tienes que ir corriendo al Senado a registrarlo, no, porque la protección nace con la creación. Ahora, sí se recomienda tener alguna protección, porque es tu forma de mañana poder demostrar que tú tienes una presunción de derecho. Entonces, em, para esa presunción, lo que se te recomienda es que registres tus obras plásticas y podría ser una compilación de obras plásticas. Podría ser en un solo registro, podría ser una compilación de las obras plásticas de la colección Primavera, por ejemplo, o de la colección 2023, ya, así. O sea, no necesariamente tienes que hacer registro individual. Em, pero igual se deja el criterio de que puede ser que hay alguna obra que tenga una característica muy especial y por lo tanto pues lo quieras registrar solo y eso está bien también. Eh, Marco nos dice cómo aplicaría las máscaras declaradas. Bueno, ahí, como te decía, no, sobre la máscara no podría haber un derecho de autor porque la máscara como tal es es una expresión cultural. Por lo tanto, no podría haber un derecho de autor
sobre una expresión cultural, porque no tuvo el origen de la expresión cultural en una sola persona. O si acaso tuvo origen en alguna persona, ya, por supuesto que ya ni siquiera existe, porque por lo que viene de generación en generación. Sin embargo, si es que hubiese algún tipo de creación basado en una expresión cultural y que tiene algo diferente, algo que sí tuvo origen en el autor, entonces sobre eso diferente sí podría haber un derecho de autor, pero tendría que ser, como te decía, algo que ya tiene un desarrollo que no está eh, o sea, que no se confunde, mejor dicho, con el patrimonio cultural, o sea, con la expresión cultural, porque si no, pues se podría pensar que sigue siendo parte de una expresión cultural y no hay un origen en el autor de una nueva obra. Eh, Anabel dice, la marca es todo, la marca nace todo. Bueno, más que es todo, no te diría que sí, no te diría eso, porque en realidad, eh, en realidad la marca es como la punta del iceberg. O sea, la marca es como que lo más visible, lo que normalmente nos va a identificar, pero detrás de la marca pueden haber activos que tienen muchísimo más valor, como por ejemplo diseños, secretos comerciales, manuales de operación, formas de producir. O sea, es decir, eso podría ser inclusive mucho más importante que la propia marca. Yo como para ejemplificarlo, siempre digo esto. Mucha gente toma Coca-Cola. No es mi caso, pero mucha gente toma Coca-Cola. Entonces, si mañana te venden una botella que dice que está con el logo de Coca-Cola, pero sabe a agua de Jamaica, ¿ya? No la vas a comprar, porque no importa que sea la marca Coca-Cola, si no te sabe igual, no la vas a comprar. Pero si a ti te venden una marca Patito y sabe a Coca-Cola, sí la vas a comprar. Entonces, porque obviamente quieres probar el mismo sabor. Entonces, ahí ustedes pueden ver cómo en ese caso, su activo principal no es tanto la marca. Es importante, vale millones de dólares, no digo que no, pero su activo principal definitivamente está en el secreto comercial de su producción, ni siquiera en sus ingredientes, sino en la forma de producirla. Entonces, Francisca nos dice, ¿cómo se protegen las grandes marcas? Bueno, tienen que registrar en cada país. Sí existe un tratamiento especial para las marcas notorias, que tienen que hacer un trámite, un proceso para ser reconocidas como marca notoria. Sin embargo, las marcas en general tienen que registrarse en cada país que les interesa incursionar y muchas veces una marca internacional ha tenido que adaptarse y ha tenido que cambiar el nombre porque ya existía una marca local con anterioridad registrada. Entonces, han habido casos en que han tenido que ajustarse y en otros casos pues han decidido pelearla porque han podido demostrar que sí conocían la marca. Entonces, bueno, en el siguiente módulo de mañana vamos a entrar 100% al tema de marcas. Y ahí sí vamos a pues, hablar muchísimo de toda la figura, que efectivamente no diría que es todo, pero sí es algo muy importante y por lo que definitivamente tendrían que empezar. Así que pues cualquier cosa, ustedes nos pueden escribir y nos vemos mañana entonces a las 3 de la tarde. Les agradezco mucho su asistencia. Muchísimas gracias, María Gabriela. Muy buena, excelente la exposición. Creo que ha sido súper claro y nos ha ayudado a despejar muchísimas dudas. Quisiera agradecerles también a todos y todas las participantes. Invitarles también a que hagan el registro de la asistencia en el link que se había pasado al chat. De todas maneras, voy a pasar nuevamente el link para que puedan ingresar y registrar su asistencia. Y les esperamos el día de mañana, igual a las 3 de la tarde, para continuar con este seminario. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta Buenas mañana. tardes. Gracias. Muchísimas gracias. Una linda tarde muchas para gracias. todas y todos. Gracias, una linda tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.